Listo, pues buenas noches a todos, bienvenidos a esta semana 2, a esta segunda sesión de asesoría. Eh, Algunos de ustedes ya los ubico, pero para aquellos que sea la primera vez que se conectan y tal vez tengan dudas, tuvieran un poco de tiempo y quieran acompañarnos el día de hoy, pues mi nombre es Julia Barrón, yo soy doctora en psicología. Además de dedicarme a prepa en línea, me dedico a dar clases en universidad y en posgrado. Entonces, estoy conociendo esta modalidad online, me está gustando, tiene algunas áreas de oportunidad que es bueno conocer para mejorar, pero yo creo que es una manera efectiva de trabajar o de estudiar. Entonces, me ha gustado mucho esta dinámica digital. También yo ofrezco terapia, digamos que en como otro campo de estudio, entonces yo tengo una perspectiva muy integral que es la asesoría, la tutoría, la enseñanza y la intervención, ¿no? Entonces, eso es lo bonito del área de la psicología. Cuando yo platico con alguno de ustedes o les ofrezco apoyo, es desde todas las perspectivas que yo puedo hacerlo. Entonces, pues es importante para mí que conozcan esta información para que sepan quién está del otro lado y qué tipo de acompañamiento les puede brindar. Entonces, pues les agradezco mucho que quieran compartir esta sesión. Yo sé que muchos tienen diferentes ocupaciones, algunos de ustedes, por lo que contestaron en el cuestionario de cómo te puedo ayudar, sé que tienen uno o dos trabajos, familia, tienen varias cosas que hacer. Entonces yo valoro que se encuentren conectados aquí. Yo lo que trato de hacer en las sesiones es hacer una especie de conversatorio, como una charla. No es una clase en realidad, porque es como más amena, ¿no? Entonces, es una especie de conversatorio. Entonces, el día de hoy elegí un tema que yo sé que les puede servir a ustedes y que les puede apoyar de manera emocional, ¿no? Cuando platico con ustedes en los chats me han preguntado que cómo hacerle para de repente sentirse más tranquilo, o más tranquilas, que de repente hay situaciones que están enfrentando, que es complicado, que no saben cómo lidiar con el enojo, con el estrés, con la ansiedad, con las preocupaciones, con alguna situación que tengan ustedes de salud, económica, educativa, familiar. Entonces, les he compartido una técnica, pero de manera muy general, que se llama la técnica narrativa, ¿no? Pero el día de hoy me gustaría explicárselas de una manera más amplia. Es una técnica que ayuda a las personas a regular sus emociones, pero de manera individual. Hay técnicas que requieren el apoyo de algún familiar o de algún objeto, de algún lugar o de alguna situación. Esta técnica, la gran ventaja que tiene es que se puede hacer con cero recursos, ¿no? Únicamente la persona que está experimentando mucha preocupación. Es una técnica que está comprobada científicamente. Incluso se han hecho muchos estudios a nivel cerebral para saber la importancia que tiene se le llama técnica o terapia narrativa. Y se ha encontrado que ayuda a las personas a disminuir la sintomatología de estrés, depresión, ansiedad, ayuda a equilibrar un poco más la mente, ¿no? Entonces, elegí este tema para que el día de hoy yo se las pueda mostrar y ustedes si se encuentran en alguna situación que necesiten regular o controlar o sentirse más equilibrados, puedan autoaplicársela y espero que pueda darles resultados. Esta técnica se aplica con los psicólogos, psicólogas, pero también suele aplicarse de manera individual y ahorita lo vamos a explorar. Entonces voy a compartir una breve presentación para tener información y ustedes puedan observarla de manera visual aquí en la pantalla. ¿Ok? Muy bien. Entonces, les recuerdo, estamos en el módulo 5 en semana 2, es 9 de julio. El título de esta sesión es La narrativa para el manejo emocional y el objetivo de esta sesión es compartir estrategias narrativas para fomentar el manejo emocional. Tal vez escuchen el nombre y piensen, suena difícil, suena algo de tarea, pero les puedo asegurar que no es nada de eso. Es una técnica bastante interesante, ¿ok? Entonces,
Lo primero que les debo decir acerca de esta técnica es que continuamente todos, y no hablo de prepa en línea, hablo de la vida general o la vida cotidiana, nos requiere manejo emocional. ¿Qué significa? Que constantemente estamos bombardeados a veces por problemas, por circunstancias, enfermedades, situaciones propias o de algún miembro de sus familias, ¿no? Entonces, es un tema común el manejo emocional. Hace rato estaba leyendo un libro con temas de psicología y leí algo que me impactó muchísimo, ¿no? Es una psicoterapeuta la que lo escribe y decía que conforme están evolucionando los tiempos, que se estima que en un periodo a un mediano o largo plazo puede haber una, ella le llamó así, ¿no? Le llamó una guerra mundial, pero por el tema emocional de la salud mental, ¿no? Ella lo explicaba como que mundialmente va a haber una necesidad inminente de apoyo emocional porque nos está costando mucho trabajo lidiar con muchas situaciones de todo tipo. No estoy hablando de un tema en particular. ¿Y por qué decía mundial? Porque justamente ya no es exclusivo de una región, ya es una problemática global, los temas de salud mental, ¿no? Entonces, por ejemplo, la estadística acerca del apoyo emocional casi se triplica de antes de la pandemia a estos tiempos, ¿no? Y hay muchos factores que se han agregado. Con esta información, lo que les trato de decir es el tema de la salud mental y del manejo emocional es algo que conforme pasa el tiempo, en lugar de disminuir o quedarse como está, va a incrementar. La necesidad constante de técnicas de apoyo, técnicas de manejo, cada vez es más frecuente, ¿no? Se ha discutido incluso la idea de incorporarlo de una manera más seria o formar al currículo, ¿no? En prepa en línea algo que me gusta mucho es que ustedes llevan acompañamiento, lo cual no ocurre en todos los sistemas, ¿no? Yo sé que de repente es difícil acceder porque les digo, entiendo que tienen otras situaciones o actividades, lo entiendo perfectamente, pero me asusta un poco, ¿no? Pensar que ya va a ser una necesidad constante. Y lo digo en el sentido de me asusta porque sé que es importante, pero el llegar a posicionarse como uno de los elementos más importantes me impacta muchísimo, ¿no? Entonces, creo que vale la pena eh, cada uno de nosotros reciba información y de fuentes fidedignas, sobre todo, acerca del manejo emocional, ¿no? Va a llegar un punto, decía esta psicoterapeuta, en el que todos hayamos recibido alguna vez en nuestra vida apoyo emocional de cualquier índole, pero ya es muy importante. Desde pequeños hasta la edad que tengamos sigue siendo muy importante. Entonces, a mí me gusta constantemente estar buscando técnicas, actualizaciones, que si funciona, que no, que funciona en México, que funciona en otros países, que no está funcionando, porque eso me ayuda a actualizarme y a poder ayudar a las personas con las que trabajo cada día. Entonces, con esta diapositiva les quise dar como un panorama de qué implica a veces el manejo emocional y pues no es únicamente una cuestión de razonamiento. He escuchado por ahí que a veces algunas personas dicen, es que razona o reflexiona y todo es cuestión de voluntad y no estoy de acuerdo del todo. La cuestión emocional justo obedece a factores que son incontrolables, a cuestiones abstractas, ¿no? ¿Cómo podemos visualizar la tristeza? Bueno, a veces a través de lágrimas, pero no siempre. Las personas que están demasiado tristes o demasiado nostálgicas, no necesariamente a veces tienen un rostro triste. ¿Esto qué significa? Que las emociones se enmascaran muchísimo, ¿no? Alguien podría decirse, puede identificar que tiene alguien a partir de sus rasgos. Podemos tener quizá una estimación, pero hay personas que son muy buenas enmascarando sus emociones, ¿no? Entonces, el manejo emocional implica, por eso puse un cerebro, implica razonamiento, sí, reflexión, sí, entendimiento, sí, conocer técnicas, sí, pero también implica manejar situaciones abstractas, ¿no? Hay crisis que se derivan del término de una relación, cuestiones emocionales, o de pareja, ¿no? De perder el empleo, tener una enfermedad. Y entonces estas cuestiones
no se les tiene que restar importancia, al contrario, hay cuestiones emocionales que pueden nublar nuestro cerebro. Y lo digo nublar en el sentido de una persona triste, preocupada, estresada, es más difícil que pueda resolver alguna cuestión académica. Yo diría que casi imposible, ¿no? Es entre más preocupados estamos y hacemos un esfuerzo por controlarlo, pero es casi imposible, ¿no? Entonces, siempre la parte emocional termina, pues, de alguna manera sale a relucir, siempre, ¿no? Entonces, como psicóloga y como profesional, se los digo, es muy difícil tratar siempre de ocultar esta parte emocional, ¿no? Les digo, comprendo perfectamente lo del tiempo, porque a veces la vida acelerada pues no nos da tiempo del todo, ¿no? Como de mm, realizar la atención que quisiéramos o la cuestión económica, por ejemplo. Lo entiendo perfecto, pero sí podemos hacer un esfuerzo por acercarnos a espacios donde se discuta de este tema y podamos obtener algo. Es lo que yo veo. Ustedes cuando se conectan aquí, yo intento que se lleven un mensaje a casa, que se lleven algo de verdad que les pueda ayudar en su vida, ¿no? Porque justo en Prepa en Línea tratamos de construir comunidades de apoyo, ¿no? Donde las personas puedan vulnerarse, sentirse pues más, un poco más apoyadas, ¿no? Entonces, bueno, el manejo emocional no solo implica reflexión y análisis, implica muchas otras cosas, implica conocer que cómo estoy afrontando una situación. Hace tiempo leía, ¿no? Que más del 50% de las crisis emocionales que se producen están relacionadas con un tema y es las cuestiones amorosas, ¿no? Entonces yo dije, ¿por qué a veces no le damos la importancia suficiente? Alguien dice, es que terminó una relación, ah, sí, que estés bien y tú puedes, ¿no? Y yo digo, es que es tan importante ese tema porque de no manejarse adecuadamente, incluso puede ser algo que nuble a la persona y que genere que tenga menos motivación, incluso que llegue a tener depresión. Entonces, cada tema no es más o menos importante, todos son importantes, ¿no? Entonces, el dolor no se compara, no se comparan los duelos con las rupturas, con un duelo por pérdida del trabajo, de la salud, ningún duelo es comparable porque el dolor es distinto en cada persona. El punto al que quiero llegar es, no es más importante la reflexión, no es más importante el dolor emocional o de los sentimientos o del corazón o del alma, como ustedes lo llamen de acuerdo a sus creencias. Aquí el punto es cómo poder resolverlo con esta parte de la reflexión y lo que yo siento. Las dos cosas importan, ¿no? Ok, entonces de ahí surge la terapia narrativa. La terapia narrativa se llama terapia porque es, digamos que una serie de pasos para poder aplicarla, pero tú puedes aplicar una versión muy resumida de la terapia narrativa y entonces se le llama, ¿no? La técnica narrativa. Entonces, les voy a explicar en qué consiste. Ok, esta es una imagen que me permite explicarlo de una manera digamos que un poco más sencilla. La terapia narrativa une dos elementos, el relato y la conducta. ¿Qué es la conducta? Todo lo que hacemos, cómo nos movemos, cómo pensamos, nuestros hábitos, nuestros comportamientos, lo que hacemos, ¿no? Prácticamente cómo vivimos, esa es nuestra conducta. ¿Y qué es un relato? Relato es la historia que yo le cuento a mi mente de lo que me está ocurriendo. Puede parecer un poco tramposa esta definición, ¿no? Y si alguien aquí lo pensó, estaría de acuerdo con esa persona. Entonces, tal vez ustedes piensen, bueno, Julia, pues qué historia le cuento a mi cerebro, la que es, ¿no? Pero podemos contarle a nuestro cerebro lo que nos ocurre de múltiples maneras, ¿no? Entonces, eso se le llama el relato, lo que yo le hago creer a mi cerebro que está pasando, porque el cerebro lo que hace es que interpreta las señales del acontecimiento y le da un significado. Cada persona le da un significado distinto. Aunque ustedes crean que 10 personas pasaron por el mismo evento, las 10 personas le van a dar un significado totalmente diferente. Entonces, la terapia narrativa une el relato
con la conducta. Ok. Entonces, esta terapia te dice, si se cambia el relato, se cambia la conducta, ¿no? Sé que ahorita suena como muy aventurado decir esto, ¿no? Es que pensarán, yo no puedo cambiar del todo la historia, lo que es y lo que pasó, pasó. Lo comprendo, ¿ok? Sin embargo, a veces esos detalles que le damos a nuestro cerebro o la manera en la que magnificamos o subestimamos una situación hace que cambie el comportamiento. El cerebro es un ente vivo que recibe e interpreta información. Esa es su función. Recibe información, interpreta información, recibe información, interpreta información. Entonces, un cerebro recibe la información que nosotros queramos darle dolorosa, triste, nostálgica, de amor, de desamor, y nosotros influenciamos al cerebro para que el cerebro lo interprete, ¿no? Entonces, hay interpretaciones que pueden jugarnos en nuestra contra, pero también hay interpretaciones que pueden jugar a nuestro favor. Y de hecho de aquí surge la famosa, seguramente han escuchado, psicología inversa. Es como, lo ponen entre comillas para quien me ve, es como intentar, entre comillas, engañar a nuestro cerebro, ¿no? Para que experimente el dolor, sí, sí lo experimente, porque no es una técnica de evasión, es una técnica que te permite que tu cerebro pueda afrontar una situación, ¿no? Psicología inversa surgió justamente eso, como ayudarle al cerebro que reinterprete la situación de otra manera. Ahorita vamos a ir a algún ejemplo para que quede un poco más claro. En pocas palabras, lo que les podría decir, la terapia narrativa es el relato que yo le cuento a mi cerebro para modificar una conducta. Entonces, ok, vamos a ir avanzando. Ahora, ustedes se preguntarán, porque yo me lo pregunté en su momento, ¿y qué tiene que ver un relato con las emociones? ¿Por qué puede escribirlo y de qué manera se relaciona? ¿De qué manera resuelve? Yo me preguntaba, escribir o hablar, ¿qué impacto tienen en las emociones? Da igual, es una función, pero no. Hay una estrecha relación entre el lenguaje y las emociones. De hecho, cerebralmente, la parte que procesa las emociones se llama sistema límbico. Ahí está todo lo que sentimos, positivo, negativo, está todas las emociones, todo el sistema. Justo al ladito de ese sistema límbico está el área que procesa el lenguaje. Y el área que procesa el lenguaje se une al sistema límbico. Son vecinos, pero están conectados. No solo están juntitos, están conectados a través de otra vía cerebral. ¿Qué significa esto, Julia? Sin entrar en tantos tecnicismos, que la manera en la que nosotros expresamos las emociones, y estoy hablando de expresión oral, verbal, a través de movimientos, a través de música, la manera en la que nosotros externamos nuestras emociones está directamente influenciada con el lenguaje, es decir, funcionan de manera bidireccional. No, ahora se preguntarán, bueno, Juli, si hay una persona que no puede hablar, pues el cerebro se hace plástico, existe un término que se llama plasticidad neuronal y el cerebro dice, no pasa nada si no puedes hablar. Esa función la vamos a suplir. Es decir, el cerebro siempre va a encontrar la vía de conectar las emociones con la parte del lenguaje. Ahora aquí viene un aspecto muy interesante. Biológicamente, esto no es una cuestión de género, este dato que voy a compartir. Biológicamente se ha encontrado que la parte del área del lenguaje presenta una mayor densidad neuronal en mujeres que en hombres. ¿Esto qué significa? Significa que las mujeres tenemos ligeramente un poco más de neuronas en el área del lenguaje expresivo, o sea, el oral. Pero los hombres tienen un poco más de densidad de neuronas en la parte del lenguaje comprensivo, con el que solo entendemos, pero no hablamos. ¿Esto qué significa? Que, bueno, primero que viva la diversidad, hombres y mujeres nos complementamos, pero lo siguiente que significa es que en mujeres a veces se nos da un poquito más fácil hablar y hablar y hablar y hablar todo el tiempo, y los hombres tal vez no hablan tanto, pero son analíticos, ¿no? Entonces se pueden quedar reflexionando y dicen, ok,
está bien, pero en eso que está bien, ya hubo todo un análisis. Entonces, ninguna forma de expresión, ojo, es mejor o peor. Las dos son buenas y las dos son distintas. Mi punto o al punto que yo quiero llegar es el lenguaje. En las mujeres podemos quizá expresar las emociones de una forma oral y no me dejarán mentir, las mujeres que estén aquí conectadas, para nosotros es muy sencillo. Vas al banco y estás en la fila o al cajero y ya estás ahí platicando con alguien. Vas al mercado y ya le contaste algo a alguien. Es más sencillo como conectar de manera general. Lo estoy diciendo de manera general. Y tal vez para los hombres no lo harían si van, no sé, al súper, tal vez no sería tan común que se pongan a platicar, pero tal vez el análisis que los hombres realizan es distinto, ¿no? Entonces, yo les decía, viva la diversidad, porque estos perfiles diferenciales nos han permitido sobrevivir. Ok, entonces, existe una estrecha relación entre el lenguaje y las emociones, en cómo las expresamos, cómo las vivimos. Entonces, esto es importante que lo sepan para la terapia narrativa. Mientras yo les estoy explicando, me gustaría que si a alguno les va surgiendo alguna duda, al final, o desde ahorita, como ustedes quieran, lo anoten en el chat y yo puedo ir contestando a las dudas que tengan, porque por cuestiones de tiempo yo le explico, pues general, ¿no? Pero ¿qué tal si alguien ahí se queda con alguna duda? Con toda confianza, escríbanla en el chat y al último lo analizamos juntos. Ok. Entonces, el lenguaje está íntimamente vinculado con las emociones, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que expresamos y lo que no expresamos también. Ok, entonces ahora sí, vamos a entrar aquí, es la técnica narrativa. Yo les dije que tiene que ver con el lenguaje, que tiene que ver con el relato, pero estas son algunas de las formas con las que se puede aplicar la terapia narrativa. Y es escribir cartas para ti mismo, para otras personas. Esto que ustedes que yo les dije que están leyendo aquí, es la cosa más difícil que existe. Inténtenlo, los reto a que lo intenten. Escribirnos una carta a nosotros mismos es de los ejercicios psicológicos más complicados. Algunas personas hacen cartas a sí mismos para reclamarse algo, felicitarse algo o pensar en un recuerdo del pasado o externa la preocupación del futuro, pero es un ejercicio, yo les digo de broma a mis pacientes, es un ejercicio de alto riesgo porque te obliga a mirarte a ti mismo. Por lo general, a veces escribimos mensajitos para un familiar o para la pareja, hijos, trabajo. Sí, eso es sencillo, pero atrévanse a escribirse una carta a ustedes mismos. Es complicado. Si tienen la oportunidad y lo hacen y me lo quieren compartir, no la carta, no, no, eso es privado, pero que me quieran compartir de, oye, sí lo hice y qué crees que me costó, no me costó, no supe qué decirme, ¿no? Porque hay que tener un sentido de la carta. Entonces, en la terapia narrativa, esta es una de las estrategias que se utiliza y que creen funciona muchísimo para generar introspección. ¿Qué es introspección? Es echarte un clavado hacia adentro de ti mismo y cuando uno se echa un clavado, ¿qué pasa? Empiezas a ver, híjole, esto está medio mal, híjole, ¿qué crees que esto? Ay, ¿por qué no hiciste esto? Oye, se te olvidó esto, oye, muy bien esto. Echarse un clavado a uno mismo es hacia todo, lo que ha pasado, lo que no ha pasado, lo bonito, lo feo, lo bueno, todo. Entonces, yo se los recomiendo que en algún momento ¿saben cuándo es bien bonito hacer este ejercicio? Cuando sea su cumpleaños, ¿no? Es algo que luego yo les recomiendo a alumnos o pacientes que les digo, cuando sea tu cumpleaños, escríbete una carta a ti mismo, ¿no? O escribe una carta a tu yo del futuro en un año y la abres en un año, ¿no? Es un ejercicio de mucha introspección, requiere mucha fuerza y es una de las ejemplos de terapia narrativa que funciona y funciona mucho porque te ayuda a ver qué está pasando en ti. Ok. La siguiente consiste en escribir todos los recuerdos que puedas. Esa instrucción es un poco tramposa porque, ¿qué recuerdos? Ok, los bonitos, los feos, los que me gustan, los que no me gustan, te obliga también ir hacia adentro de ti, pero te obliga a ir un poco más atrás y de alguna manera te permite saber cómo tú otorgaste un significado a lo que pasó. Por ejemplo. Pensemos que alguno de nosotros vivió una situación
pues triste en la infancia, tal vez no haber tenido algo, una carencia, un momento, pues triste. Y en ese momento de la niñez se sintió triste ese momento, pero hoy en día, con los recursos que tenemos, emocionales y mentales, podríamos decir, ok, eso que viví en la infancia fue una carencia, ¿no? Un duelo, algo muy doloroso. Sin embargo, ese recuerdo me enseñó, me ayudó, no me ayudó, me aportó, me construyó hasta lo que soy el día de hoy, porque aunque me duela decirlo, de no haber sido por ese evento, yo no hubiera o si hubiera o... Entonces, vean, esa es la terapia narrativa. Nosotros podemos reinterpretar, de hecho, eventos que pasaron hace mucho. Hagan de cuenta que nuestro cerebro es como una computadora. Cada que se genera un recuerdo, se genera un foldercito, como de estos foldercitos de la computadora, donde uno guarda los archivos. Entonces nos ocurre el evento. El cerebro va, lo almacena en la carpeta y lo guarda en el archivo. Pero tal vez en ese momento le estábamos pasando mal y ese recuerdo se llamó el peor día de mi vida. Pero pasan los años y entonces uno va y busca sus archivos y dices, wow, este archivo se llama el peor día de mi vida, pero lo que no sé es que hubo otro peor día de mi vida. Entonces empiezas como a escarbar un poquito y analizar y reinterpretar, ¿no? Ahora entiendo que no fue el peor día de mi vida. Tal vez ese evento me llevó a conocer a una persona y hoy estoy con esa persona. Entonces, en ese momento sonaba el peor día de mi vida, pero después una serie de acontecimientos me hicieron ver que ese evento era necesario. En algunas ocasiones ocurre eso. Entonces, escribir los recuerdos que tengamos es una buena técnica para ayudarnos a reinterpretar archivos que guardamos con un nombre de manera muy precipitada y que tal vez no valía la pena guardar así. Hay algunos que me queda claro que sí, pero algún fallecimiento lamentable que hayamos vivido, decimos, ok, pues este evento, pues tal vez no se puede reinterpretar del todo, pero sí podemos decir el día que nació toda la fuerza que hoy tengo en mí. Y ya suena distinto. Entonces, la terapia narrativa no nació para cambiar los hechos o los eventos, no nació para aligerar la realidad, nació para dar una reinterpretación de los eventos. Y yo les dije en la diapositiva pasada que el lenguaje se vincula con las emociones y también con la conducta. Entonces, si hacemos una reinterpretación, mi conducta también va cambiando, ¿no? Esto que yo les estoy diciendo ocurre a nivel cerebral. Vamos a explorar otra técnica de la terapia narrativa. Plasma todo aquello que te inquieta de la vida. Wow, esta también está buena. Hagan una lista en orden o la jerarquía que establezcan es lo que más me preocupa en este momento. Y yo les aseguro que esa lista cada semana va a ir cambiando. No, la cosa dos que me preocupaba, ahora ya es la cosa uno y o después es la cosa cuatro, porque hay situaciones que se van a ir sin duda resolviendo. Entonces, es como tomar una fotografía de lo que me inquieta ahora. No sé si les ha pasado que de repente ustedes recuerdan, ay, cuando tenía 20 años o 30 años, o cuando era chiquito, y dicen, ay, en ese tiempo me preocupaban tantas cosas que ahora ya no me preocupan, ahora me preocupan otras. Pero justamente ocurre porque hoy en día tenemos más elementos. Algunas personas dicen, la vida de niño es más fácil. Y entonces creemos que a veces la infancia es más sencilla. La razón por la que creemos esto es porque comparamos las habilidades adultas con la etapa de la niñez. Y claro, pues suena fácil, porque hoy en día como adultos, si nos comparamos con los problemas de un niño, decimos pan comido. Es como si ahorita yo les dijera, a ver, acuérdense de los ejercicios de kinder, recortar. Van a decir, ay, Julia, facilísimo. La vida de kindergarten era facilísima. No es que sea facilísima, es que en este momento las habilidades y destrezas que tienen son superiores. Porque, por ejemplo, a mí que me ha tocado trabajar con niños, para que un niño a veces supere ciertas circunstancias, sí requiere su tiempo. Y los niños no dicen, es que antes o después era más difícil, se centran en el momento. Con esto, ¿qué les quiero decir?
Ninguna etapa es más fácil o más difícil, más bien cada etapa corresponde a los elementos y recursos que tengo hoy en día. Yo sé que dirán, es que de niño no tienes que trabajar, pero de niño un pensamiento te puede destrozar terriblemente, incluso impedir seguir adelante, aprender, desarrollarte y madurar, ¿no? Hay, por ejemplo, eventos que les impactan mucho a los niños que tal vez ahorita decimos, es broma, pero no, de verdad. A un niño le puede impactar muchísimo, por ejemplo, que, no sé, su mamá o su papá le tiren su objeto de apego. Todos los niños, es natural que tengamos, todos tuvimos un objeto de apego, una cobijita, un juguete, una pelota, y a veces los papás tal vez será, ay, estoy recogiendo, esto está bien feo, lo voy a tirar. Ese evento no saben cómo impacta a los niños. Y no es una cuestión anómala, típica, no, es una situación natural, porque es su primer objeto de apego y el desapego se tiene que producir gradualmente. No, aunque sea un objeto feo, aunque esté viejo, este tipo de eventos les impactan muchísimo a los niños, les generan inseguridad. Entonces, hoy ustedes me dirían, ay, Julio, yo puedo con eso y más, porque he perdido muchas cosas. Sí, pero hoy en día ya tienen otros recursos mentales. Entonces, ninguna etapa es más fácil que la otra ni más difícil. Les digo, hoy en día si nos dicen actividades de la primaria, pan comido, ¿no? Todos las hacemos, pero los retos corresponden a la etapa en la que nos encontramos, ¿ok? Este ejercicio de plasma todo aquello que te inquieta de la vida, les sugiero que lo hagan y cuando lo hagan y lo lean, no sé, en un año van a decir, ¿a poco esto me preocupaba? Ay, qué bueno, porque eso significa que sus recursos se acrecentaron y eso es un muy buen ejercicio para que nosotros vayamos descubriendo cómo vamos avanzando, ¿no? Ok, la última dice, escribe todas las cosas positivas o negativas en tu vida. Estas técnicas son como tramposillas porque es ¿qué es positivo y negativo? ¿No? Algunos dirán positivo tener una familia, pero algunos otros vivirán en una familia disfuncional y digan negativo porque mi familia me lastima o me violenta, ¿no? Entonces, todo depende con el cristal con el que se mire, siempre lo he dicho. Cada elemento, cada cosa, cada rasgo, cada cosa que existe en esta vida tiene las dos vertientes o los dos límites. Entonces, lo que para uno de ustedes puede ser negativo, para el otro puede ser positivo. Mm. Para algunos de ustedes tener trabajo puede ser positivo y para otros ese trabajo los está casi matando, enfermando. Entonces, aquí vale la pena analizar qué uno considera como positivo y negativo. Estos ejercicios que yo les estoy dando son muy interesantes, muy buenos y ayudan a que las personas tengan un mejor manejo emocional. Van, echan un clavado hacia sí mismos, ponen orden, analizan y aquí es una cuestión escrita. Yo les decía, es que también puede ser oral, ¿no? Pueden ustedes grabar un audio en su celular con la carta a sí mismos, con lo que les inquieta, pueden buscar una manera de expresarlo, dibujarlo, yo qué sé, pero la terapia narrativa es expresión. ¿Cómo? Como ustedes quieran. Solo les puedo asegurar que después de estos 4 ejercicios, algo empieza a cambiar en ustedes. No, él no me había dado cuenta, el por qué, él es que no había pensado en eso, o ya pasó tanto tiempo, ¿no? Entonces, son ejercicios que ayudan muchísimo y también ayudan a personas que han pasado desafortunadamente por eventos traumáticos, también los ayudan muchísimo, ¿no? Entonces, ok, estos son 4 ejercicios. Si alguno de ustedes lo quiere hacer, tiene dudas, quiere más información, puede mandarme un mensajito hoy o mañana, ahí en el mensajero o en el correo, y yo con todo gusto les amplío la información. ¿Ok? Muy bien. Pasos para aplicar esa técnica. Le llamo terapia, técnica narrativa, es lo mismo. Ok. Primero es intentar externalizar el problema. ¿Cuál es el problema? Yo les dije, regla 1, no se comparan los problemas. Mi problema puede ser, hoy perdí mi paraguas. Ese es un problema. Y para otra persona puede ser, hoy falleció un ser querido. Ningún problema es mejor ni peor, ni más grande ni más chico. Los problemas son diferentes.
y cada uno tiene estrategias o recursos para afrontarlos. Entonces, yo siempre les digo esto porque no podemos entrar en esta reglita como qué duele más, qué duele menos, tu dolor no importa, el mío sí. No. Externalizar un problema el que ustedes quieran, el que sea, el que les duela. Yo me de repente he encontrado con lugares donde subestiman mucho los problemas amorosos. Ay, es que eso es algo personal. No, yo les dije hace un ratito que la estadística dice que la principal razón por la que las personas tienen desequilibrio emocional e incluso van más a terapia es por temas amorosos. Porque a veces los subestimamos mucho, ¿no? Por supuesto que impacta mucho algún duelo y yo no digo que sea lo más importante. Yo digo que todos los problemas son diferentes e impactan diferente, ¿no? No los vamos a comparar, porque eso sería algo quizá como de mal gusto. Todo duele, en el área del dolor todo duele y no hay algo que valga más que otro porque todo es contenido sensible, ¿no? Entonces, los pasos para esta técnica es, les decía uno, externalizar el problema. ¿Cuál? El que ustedes gusten, quieran, sientan. Ok. Dos, ahí viene el reto. Reconstrucción de la historia. Ok. A veces cuando nosotros tenemos dolor, enojo, tristeza, nos contamos la historia de una manera. Pero ¿qué creen? El enojo, la tristeza son emociones que comienzan a disminuir, tienen mucha gravedad. Todo lo que sube tiene que bajar. Esas emociones cuando ocurre un evento se van a tope, suben, suben, suben. Pero ¿qué creen? Como la gravedad empiezan a bajar. Y entonces a veces contamos la historia, ¿no les ha pasado que tuvieron un mal día y le llaman a alguien y les cuentan la historia muy grande, muy trágica y al otro día dicen, ay, ¿por qué se la conté así? Quizá, no lo sé, hoy lo veo diferente. Es porque la emoción ya bajó. Entonces, con esto no les trato de decir que conforme pasa el tiempo ya la historia se alivia. No, es que reconstruir la historia es conforme pasa el tiempo contármela de otra manera. ¿No? Entonces, un evento puede ser contado de dos, tres, cuatro, cinco, 10 maneras. ¿No? Entonces, reconstruir la historia es darle otro significado, un significado que a ustedes les dé calma, paz, tranquilidad y los ayude a seguir adelante, ¿no? Por ejemplo, pensemos, un día en prepa en línea es que olvidé agregar las referencias y eso me penalizó. Es más, tenía otros errores y ya reprobé la actividad. Es que cómo se me olvidó, es que no, es que estoy cansado, es que siempre se me olvida. Esa es una forma de contarme la historia, del por qué lo hice, por qué y no pongo atención. Pero otra historia podría ser el día que aprendí a nunca más olvidar las referencias, ¿no? Es la misma historia, simplemente es contada de manera diferente. Ahora tal vez se pregunten, Julia, ¿por qué a veces nos contamos la historia de una manera y a veces de otra? Todo depende de nuestro estado emocional. Hay personas que he conocido, seguramente ustedes también, que a veces cuentan todo bien trágico. O sea, no digo que no sea trágico, sino que lo cuentan demasiado trágico, ¿no? Es como la lluvia, ¿no? Chino, llovió, híjole, se complicó todo. Bueno, pues aproveché y caminé. Bueno, pues me mojé un ratito, hasta me desperté. Esa es una forma de contarla. Y otra, es que la lluvia la odio y odio todo, y la ciudad y los baches, y esa es otra forma de contarla. Y otra, no, pues estaba enfermo y ya se complicó todo, ahora esto se va a grabar. No, esa es otra forma. Otra es, no, yo tenía un chorro de calor, salí del trabajo y esa lluviecita hasta me refrescó. Otra, no, es que traía sucios los zapatos y la lluviecita hasta me los limpió. Hay múltiples formas de contar una historia y todo depende de nuestra vida, de nuestros recursos, pero lo que sí no se vale a veces es la historia que yo me cuento, que quiera yo que sea la historia que todos escuchen. La historia de la lluvia puede ser, ese es mi punto de vista, pero no voy a obligar a que otros digan, es que quiero que tú pienses que también la lluvia es horrenda y horrible y a todos nos causa problemas. No. Pensemos en una persona quizá que va saliendo de un tratamiento eh, que puso su vida en riesgo y entonces salió y vio la lluvia y es más, hasta salió un arco iris y dijo,
wow, estoy vivo, ¿no? Recuerden, la historia se cuenta dependiendo de nuestra vida. Entonces, no hay que obligar a los otros a que vean la historia a nuestra manera, ¿de acuerdo? Reconstrucción de la historia. Tercera, exploración de excepciones. A veces hay excepciones a la regla. Podemos contar la historia de una manera, pero a veces eliminamos algo para que no nos duela mucho. Entonces, podemos a veces eliminar algún elemento para que la historia suene diferente y también se vale. ¿A qué le llamo con explorar las excepciones? Bueno, tal vez me fue mal en un día en la escuela, pero no me fue mal los 5 días. Entonces, fue una excepción. Hay tragedias, eventos traumáticos o situaciones que no ocurren todo el tiempo, que sí fueron excepcionales y que por probabilidades es natural que nos ocurran, ¿no? Como perder algo. No significa que yo tengo la peor suerte del mundo y siempre pierdo algo, es que por probabilidad, eventualmente vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, exploración de excepciones es este evento que me ocurrió traumático, desafortunado, ¿es una excepción o sí hay una constante? Y cuarto punto, construcción de nuevas narrativas. Las nuevas narrativas tienen que ver con la nueva manera en la que voy a contarme la historia. Yo les pediría, no es una tarea, pero es un ejercicio que quien desee puede hacer es intente reconstruir la historia de la primera vez que entraron al sistema de prepa en línea y se equivocaron muchísimo en la navegación, ¿no? Y ya confundieron, ya le picaron aquí, no era acá. Todos tenemos ese día, de hecho, ¿no? Que nos metimos al sistema y que le piqué a todo, cerré, hice, mandé, no guardé. Todos tenemos ese día. Pero si hoy nos la contamos de nuevo, yo le llamaría el día que aprendí que no debo de picarle a todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esa historia puede ser hoy en día contada de una mejor manera, de una manera con sentido del humor, de una manera de aprendizaje, de una manera que a nosotros nos ayude en nuestro crecimiento personal. Entonces, quien quiera hacer el ejercicio no es obligatorio, no es tarea, simplemente es pues un ejercicio muy, muy sencillo. Puede hacerlo y verán que reconstruir la historia hasta a veces les va a dar risa, como, ¿en serio hice eso? Entonces, cuando les llega esa sensación, significa que ustedes han crecido. Si son capaces de platicar o reconstruir con esa nueva narrativa, significa que ustedes han crecido. Y no importa si esa historia tiene una semana. A veces hay personas que dicen, es que hace una semana, ¿cómo hice? ¿Cómo me atreví? Y yo digo, eso que haces ahora es que de una semana a otra creciste emocionalmente hablando. ¿Ok? Entonces, esos son algunos pasos. Obviamente no son obligatorios. Es una sugerencia mía para que lo puedan reconstruir. Pueden resumirlo en dos. Este, digo la historia y la reconstruyo, ¿no? Entonces, no es necesario que se sigan todos los pasos para poder aplicarla. Ok. Entonces, este es un ejemplo que les quiero poner de un escenario donde se aplica la terapia narrativa, pero aquí sí ya como técnica terapéutica. Entonces, el contexto es de un psicólogo que está dando terapia a un joven y entonces le está ayudando mediante la terapia narrativa en menos de 5 minutos a reinterpretar. Entonces la voy a leer. El contexto es de un joven que siente que la ansiedad controla su vida y lo o la limita para hacer cosas que le gustan. Entonces, es una persona joven que acude al psicólogo y dice que lo que está experimentando de ansiedad ya no puede controlarla. Incluso ya llegó un punto en el que siento que esa ansiedad lo o la controla. ¿Ok? Entonces, el psicólogo le dice, cuéntame cómo es la historia de la ansiedad en tu vida. ¿Desde cuándo sientes que la ansiedad está tomando mucho espacio? O sea, el psicólogo pregunta, no, ¿desde cuándo te pasa esto? El joven, desde hace unos años, cuando entré a la universidad, la ansiedad me dice que no soy capaz y que todo va a salir mal. De hecho, justo una de las propósitos de la ansiedad es que te ataca y te dice, no puedes, no sabes, no debes, todo te va a salir mal, lo estás haciendo mal.
La ansiedad es sabotaje y es ponernos múltiples escenarios en la mente donde dice todo va a salir mal, no te esfuerces. Entonces aquí el joven le dice, ¿no? Ok, ya sé desde dónde la traigo, desde la universidad, y esa voz me dice todo el tiempo que no voy a poder. Ok. El psicólogo le dice, ¿cómo se llama esa voz o esa parte que te dice eso? ¿Podrías darle un nombre? Este es otro ejercicio muy bueno en la terapia narrativa, ponerle nombre a la ansiedad. Si yo se los digo ahorita, van a decir, eso está muy loco, no tiene sentido, pero inténtenlo. Pónganle un nombre a ese sentimiento de ansiedad que experimenta. Y les puedo asegurar, les voy a poner ejemplos de nombres que yo he escuchado, ¿no? Mi ansiedad se llama el juez, ¿no? Porque, uy, no puedo hacer algo porque viene la ansiedad y me critica todo. Mi ansiedad se llama el sacerdote, ¿no? Porque cada que yo hago algo, siempre me dice, ¿estás bien o estás mal? O mi ansiedad se llama como el juego mecánico, porque todo el tiempo me ocurre y me da vueltas y me da náuseas y siento, ¿no? Experimento muchas sensaciones fisiológicas. Este es un buen ejercicio, ponerle nombre a la ansiedad, porque eso ayuda a que la ansiedad no eres tú. La ansiedad es algo o alguien que está fuera de ti. Es como disociarte de ella, ¿ok? Entonces, por eso le dice el psicólogo, ¿cómo se llama? ¿O podrías ponerle un nombre? Y el joven dice, la llamo la crítica porque siempre me juzga. Entonces, en el caso de este joven, la ansiedad siempre le está diciendo, estás bien, estás mal, no lo hagas, ¿por qué sí? ¿Por qué no lo hiciste? ¿No? Entonces, él ya sabe cómo le funciona la ansiedad, lo que le genera. El psicólogo le dice, perfecto, la crítica. ¿Ahora puedes contarme de alguna ocasión en que lograste hacer algo a pesar de que la crítica estaba presente? Ahí lo que está haciendo el psicólogo es, lo está ayudando a decir, bueno, la crítica está ahí, pero no siempre. La crítica te abruma, pero no siempre. La crítica es cruel, pero no siempre. Entonces, ok, le dice el joven, sí, el semestre pasado presenté un examen y aunque estaba nervioso, nerviosa, lo hice bien. Entonces, el joven se da cuenta que la ansiedad ya no ocupa toda su vida, ¿no? Porque al inicio el joven decía que estaba, que la ansiedad lo controlaba. Y entonces él reconoce, bueno, sí, creo que me controla, pero no tanto. A veces sí puedo hacer cosas. Y entonces el psicólogo finaliza diciéndole, entonces, esa parte de ti que enfrenta los retos y sigue adelante es fuerte y valiente. ¿Qué te gustaría que la crítica supiera sobre esa parte de ti? Ahí es una técnica narrativa de choque, es la crítica, la ansiedad están ahí, pero ¿qué quisieras que tu parte valiente le diga a la crítica? Si se fijan, estamos haciendo como una personificación. Ya no estamos hablando del joven con ansiedad que no puede, que se siente controlado, dominado, que siente que ya la crítica lo ha invadido. No, aquí ya estamos hablando de una situación externalizante y aquí la terapia narrativa ayuda a que el joven, esa parte valiente del joven, le diga a la crítica, oye, ¿sabes qué? No quiero que ocupes tanto espacio. ¡Ey! No quiero que ocupes tanto espacio, estoy cansado de ti, a veces me invades demasiado, ocupas mucho de mi tiempo. Este es un ejemplo perfecto y esto se hace en 5 minutos, en el que la terapia narrativa ayuda a una persona a personificar lo que siente, a ponerlo allá afuera y a intentar solucionarlo. Y es más sencillo, porque si el psicólogo le hubiera preguntado, ¿qué le podrías decir tú a tu ansiedad? Es difícil contestar esa pregunta, pero la manera en la que lo hace es muy ingeniosa y de hecho le ayuda. ¿Ok? Entonces, esta es la información que yo quería compartirles con respecto a la terapia narrativa. Hay mucha bibliografía al respecto, pero no quería, pues, llenarlos de demasiada información. Creo que la información que elegí no es tan técnica, no me fui a cuestiones aburridas, quise darles la parte más práctica y después, el siguiente ejercicio es que vamos a hablar acerca de esta actividad de eco de la efeméride, pero antes voy a ver el chat
por si alguno de ustedes desea compartir algo, por si alguno de ustedes a partir de lo que yo les estuve explicando, pues les surgió alguna duda. Entonces, denme un segundo y los leo. Ok, entonces, dicen buenas noches. Dice, Beatriz, no te preocupes si vas en transporte, que llegues con bien a casa y si puedes escucharnos está bien, si no, no pasa nada. Dice María Elena, muchas veces no sabemos qué decirnos. Sí, te refieres a a los ejercicios. Exacto, es que ni siquiera sabemos cómo hablarnos a nosotros mismos. De yo en primera persona, tercera persona, con cariño, con afecto, con crítica, no sabemos. Es un gran ejercicio. Si se atreven a hacerlo, háganlo. Otra cosa que no sé si es buena es que las experiencias dolorosas de mi vida busco que mi cerebro las anule o bloquee. Nala, esto que me dices es muy valioso porque es una técnica que todos hacemos como inmediatamente ante una situación del dolor porque ayuda a que este bloqueo te permita seguir funcionando. Sí funciona esta técnica, no digo que sea buena o mala, pero ¿qué crees? Es como un curita, no te puede durar mucho tiempo, solo como que te ayuda a que por un momento sigas adelante, pero sí se tiene que cambiar de estrategia y tal vez si eso te ha pasado en algún momento, intenta aplicar esta técnica y te puedo asegurar que va a ser fuerte, sí lo creo, pero creo que te podría ayudar muchísimo. Nala, bueno, estás conectado como Nala, pero si necesitas más apoyo, en cómo poder aplicarla, con todo gusto puedo ayudarte. Dice Alejandro, recién me conecto, no te preocupes, Alejandro, entiendo que puede ser a veces un horario complicado. Dice Fermín, buenas noches, compañeros, una disculpa, tuve un problema, hasta ahorita me conecto. No se preocupen, de hecho, los que se acaban de conectar, no pasa nada. Les agradezco que puedan estar aquí y les vuelvo a dejar el link de la asistencia por si tienen la oportunidad de realizar un registro. No les suma ni les quita puntos, es para generar una lista personal de todos los que se conectan. Entonces no tiene nada que ver con sus calificaciones. Pero bueno, voy a continuar con la presentación y les platico. Esta actividad de eco de la efeméride se propuso en prepa en línea con el objetivo de generar comunidades digitales con enfoque de derechos humanos y que cada mes concienticemos acerca de una efeméride en particular. Entonces, la efeméride que yo elegí para esta ocasión es el 30 de julio, Día Internacional de la Amistad. Tal vez piensen que ya existe una efeméride del amor y la amistad, que es el 14, pero no. Se creó esta únicamente para hablar de lazos. Es una celebración global porque este es también internacional de la paz y de la unión y no solo de la amistad entre dos personas, sino la amistad entre pueblos, ¿no? Entre varios países o culturas y también para celebrar la diversidad, ¿no? Cómo promover el diálogo, la comprensión y la empatía entre personas que somos totalmente distintas. La amistad puede surgir en personas que son muy diferentes, muy iguales, de distintas edades. Yo sé que a veces buscamos afinidad, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces hay grupos, no sé, de ajedrez que yo he visto. Y lo mismo van niños que personas de la tercera edad, entonces, y se crean vínculos de amistad. Entonces, la amistad no depende únicamente de la afinidad, sino de una cuestión que una a esas dos personas, ¿no? Que puede ser un gusto, alguna creencia. Entonces, esta efeméride está destinada a que concienticemos acerca de los vínculos de amistosos que pueden unir a individuos, a naciones, a grupos, y al fin, ¿qué finalidad psicológica tiene esto? Bueno, que ayuda a las personas biológicamente, libera dopamina, oxitocina, te hace sentir bienestar, pero también te da una sensación de seguridad, de compañía, de red de apoyo, ¿no? Que cerebralmente tiene mucho impacto. Entonces, el día de hoy se celebra este Día Internacional, bueno, el 30 de julio se celebra el Día Internacional de la Amistad para que ustedes concienticen acerca de los vínculos que han generado. Entonces,
Si alguno de ustedes está interesado en contestar alguna de estas preguntas para generar reflexión acerca de las actividades que me hace sentir este efeméride, qué aprendizaje me deja, qué acción concreta puedo realizar hoy para honrarla, se me ocurren muchas cosas, ¿no? ¿Qué me puede hacer sentir este efeméride? Bueno, tal vez orgullo por los amigos que tengo o un poco de nostalgia por los amigos que ya no tengo. ¿Qué aprendizaje me deja tal vez reflexionar acerca de la importancia de la amistad a nivel biológico, fisiológico, emocional? ¿Y qué acción concreta puedo realizar hoy para honrarla? Pues tal vez escribirle a nuestros amigos cercanos, lejanos, hacia esa fecha para valorar, ¿no?, su papel en nuestra vida. Los amigos ayudan a que la vida sea más ligera y que podamos compartir, ¿no? Entonces, si a alguno de ustedes le interesa contestar alguna de estas preguntas con su propia reflexión, adelante. No puedo ver el chat ahora, pero denme un segundo. Ok. Bueno, si alguno de ustedes quiere externarse en el chat, adelante, con todo gusto leo sus participaciones y voy a ir finalizando la sesión con las recomendaciones que les hago cada semana y sé que son repetitivas, pero es para generar hábitos, ¿no?, acerca de las actividades pendientes. No olviden revisar el foro de tutoría para avisos. Saben que esta función es nueva, se acaba de activar. Por grupos yo les voy publicando los links de la sesión. Mañana les subo la grabación de hoy. Les publico información importante, cierres de semana, recomendaciones, pasos para hacer trámite de regularización, algún tema administrativo. Entonces no olviden revisar constantemente el foro de tutoría. Se encuentra en el panel derecho, ahí dice foro de tutoría. No olviden en participar en sus foros de aprendizaje, todo lo relacionado con sus asesores virtuales, revisar las guías para las actividades semanales. Recuerden, en las guías está toda la información que ustedes necesitan. Eh, no, para los que no lo hayan contestado, me parece que ya no está activo, pero contestar el cuestionario socioemocional de la semana 1 que les activó la semana 2. Si no lo hicieron, me parece que ya no les da la opción. Entonces, de cualquier manera, yo se los voy a recordar cada semana, lo tengan que contestar o no, para que recuerden revisar. No olviden revisar los manuales para uso responsable de la información, faltas a la integridad. Les recuerdo que está limitado o prohibido el uso de programas de inteligencia artificial para realizar sus actividades. Aunque ustedes no lo crean, cada asesor virtual tiene un software especializado para detectar el uso de ella. Entonces, a veces está llegando a ocurrir que ustedes hacen su actividad bien bonita, la mandan y tienen cero, ¿no? Y ustedes dicen, ¿pero qué pasó? Yo mandé todo, está perfectamente bien hecho. Sí, me queda claro, pero recuerden que en prepa en línea no se califica el resultado, se califica también el procedimiento, que es un procedimiento apegado a cuestiones éticas. Entonces, la IA puede ayudarlos para cuestiones de búsqueda, ¿no? Orientarlos de alguna manera, pero no puede hacer sus actividades, ¿no? Entonces, si ustedes le están usando y están obteniendo calificaciones tal vez un poco bajas y este es el motivo, entonces no se lo dejen todo a la IA, ¿no? Es muy fácil, de verdad, como profesores, darnos cuenta cuando se utiliza la IA. Es bien sencillo. Y también hay software que tú subes un trabajo y te dice qué porcentaje fue hecho con IA y te dice, te lo marca con un color, es con azul, ¿no? Esto fue hecho con IA, con IA, con IA, con IA, aunque ustedes lo nieguen a veces, ¿no? Porque decimos, no, 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 lo hice yo y pienso igual. Entonces, reflexionemos un poco acerca del uso de las inteligencias artificiales porque son para mejorar nuestro aprendizaje, pero no para suplir nuestra actividad académica. ¿De acuerdo? Entonces, reflexionen al respecto. Si quieren que tengamos una sesión para hablar del uso de la IA, podemos hacerlo. Y bueno, no olviden hacer envíos de sus actividades en tiempo y forma. Ok, entonces voy a leer los últimos comentarios. Tuve un problema, Fermín, y hasta ahorita me puede conectar, no pasa nada. Nala dice, a mí nostalgia como aprendizaje
Lo importante de valorar, aprovechar cuando puedo verlos como acción. Puede escribir un bello mensaje y enviarlo. Me gusta tu propuesta, Nala. Es que a veces el tiempo nos limita y no podemos convivir con todas las personas que quisiéramos por cuestiones de distancia, económicas, sociales, ¿no? O de otro tipo, pero es buen ejercicio para recordarlos y mandarles un mensaje. Dice Raúl, perdón, ¿de qué se trató toda la clase? Me conecté demasiado tarde. Raúl, no te preocupes, la grabación va a estar disponible en el foro de tutoría y el día de hoy hablamos acerca de la técnica o terapia narrativa como forma de autorregulación emocional o manejo emocional, ¿no? Entonces, creo que les di suficientes ejercicios para que puedan aplicarla. No te preocupes si no la pudiste ver toda, de todos modos todo está grabado y lo puedes consultar en donde te hayas quedado. ¿Ok? Perdón, Tuve una maestra. calificación bajísima. Alejandro, no necesariamente a veces es por el uso de la IA, a veces obedece a otros elementos. Yo fue el único que mencioné porque sé que es el que más ha generado situaciones, pero también hay otros elementos, ¿no? Desde no seguir cierta plantilla, no cumplir con los lineamientos, ¿no? Se siguen muchas pautas, ¿no? Pero ahorita el principal, qué bueno que no es tu caso, pero en la mayoría es del uso de IA. Hay estudiantes que están haciendo 100% su actividad con IA, 100%. Yo te digo, yo sé que no es tu caso, pero está pasando mucho. Entonces, ya me ha tocado de repente apoyar en diversas situaciones. Leticia, disculpe, yo le mandé mensaje a mi asesora virtual para una explicación en mi calificación y no me ha respondido. Ah, Leticia, y a todos los que tengan esta misma duda. Cuando ustedes tengan una duda y quieran una aclaración, tienen todo el derecho de poder realizarla y del lado derecho hay un área que se llama solicitud de aclaración de calificaciones. Ustedes escriben en qué actividad tienen la duda y entonces el asesor de esa manera les responde. Si no están de acuerdo, vuelven a preguntar, les vuelve a responder y si siguen sin estar satisfechos con esa aclaración, se escala el tema y se solicita una revisión general. Ustedes están en completa libertad de poder realizar esa solicitud, todos la pueden hacer, adelante. Simplemente les comentaría que la situación o la forma en la que ustedes lo describan es una forma respetuosa y armónica, ¿no? De repente me ha tocado ver algunas solicitudes con algunas faltas de respeto hacia los asesores, ¿no? Entonces recuerden que es una duda, no estoy diciendo que esté ocurriendo, pero de repente ha pasado en otros módulos, ¿no? Que es que no estoy de acuerdo porque le caigo mal al asesor y quiero que me lo cambien y entonces él no sabe lo que hace, ¿no? Entonces hay que buscar siempre la manera más armoniosa, ¿no? De externar nuestras dudas y preocupaciones, porque estamos en un ambiente académico digital y hay que seguir todas estas pautas, ¿no? Estimado asesor, tengo una duda, no estoy de acuerdo con esta calificación, quisiera que me explique con detalle o que me dé ejemplos de qué es lo que usted buscaba en específico. Listo, ¿no? Pero eso sin descalificar y sin generar alguna cuestión que menosprecie, ¿no? La labor. Esto se le llama comunicación asertiva. Entonces, yo los animo a que quien guste pueda hacer su revisión. Yo estoy al pendiente de lo que comentan los asesores. Y yo también sí veo por ahí que los asesores no les contestaron bien del todo, les apoyo en esa parte, cómo escalar la situación y siempre se resuelve, se los aseguro. Entonces, Este, Leti, si ya le escribiste a tu asesora y no se pudo, hazlo en el apartado de solicitud de aclaración y ahí esa solicitud nos llega a todos y estamos al pendiente de que te conteste. ¿De acuerdo? tutora, ¿Quién no sé si más? me escucha. Sí, 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 adelante, te Ah, escucho. ok. Buenas noches nuevamente. Nada más para poder Buenas aclarar, noches. aparezco como Nala, pero soy Lourdes Chávez. En los Ah, ok. comentarios, Ok. sí le puse que se me había pasado poner el nombre y que era Lourdes Chávez. No te preocupes. Mucho gusto, Lourdes. Y muchas Sí, gracias por tus comentarios. muchas gracias, maestra, también a usted. Gracias. Gracias. Dice.
Susana, yo resolví el cuestionario socioemocional y cuando revisé el video que se encontraba, al regresar a verificar el cuestionario se borraron mis respuestas. No, no me digas eso, Susana. A veces pasa, no sé si te pasa a ti o te voy a compartir a veces por qué me ocurre a mí, que de repente cambio de una ventana a otra de un explorador y por alguna razón se refresca la página y te borra todo. Así pasa, ¿no? Entonces, puede ser porque la página está configurada para que no cambies de pestaña, como que puedas hacerlo ahí en automático. Entonces, a veces así me ocurre, a veces les escribo yo en el mensajero y me fui a otra pestaña para obtener un link y ya regreso y se borró toda la respuesta. Es una cuestión del sistema, de la memoria de tu computadora y de muchos factores. Entonces, sí, entiendo que puede ser frustrante, pero tal vez la próxima vez intentar como contestarlo de corrido para que no genere este error. Y si tienen alguna duda de cómo contestarlo, de cómo guardar, de cómo enviar un link, de cómo compartir en Canva, pueden externarme su duda y yo les puedo ayudar en la manera en la que puedan resolverla. Ok, voy a finalizar la sesión. Este es el correo institucional que tengo, los horarios de atención que idealmente es de 2 a 7, pero les contesto también en la mañana, no trato de estar pendiente. Muchas gracias por conectarse, espero que hayan disfrutado la sesión, espero que puedan regalarme un registro de asistencia, se los dejé en el chat. Y pues nada, todo el apoyo que necesiten para esta semana, para la siguiente, todas las dudas que tengan administrativas, tecnológicas, con asesores de estrategias, si quieren más información acerca de lo que platicamos hoy, pueden mandarme un mensaje y con gusto les contesto por mensajero, por el foro de tutoría o también por correo electrónico, ¿no? Entonces, les Gracias. agradezco mucho su tiempo. Gracias por estar tan atentos, por participar y seguimos en contacto para la siguiente sesión. Si alguien quiere tratar un tema en específico, puede mandarme una sugerencia y yo lo puedo abordar aquí en la sesión, obviamente de manera anónima, claro. Jamás diría es que una persona quiere que hablemos de este tema. Siempre se respetan las cuestiones de privacidad. Entonces, si alguien quiere algún tema del que platiquemos, podemos sugerirlo y yo lo retomo en la sesión 3. Entonces, buenas noches a todos. Buenas Muchas noches a gracias todos por su también. tiempo. Les mando un abrazo y seguimos en comunicación. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Voy a finalizar la grabación.